Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De viva voz, el actuario y doctor en ciencias matemáticas, Arturo Erdely, quien, déjenme decirles, es profesor de tiempo completo del programa de actuaría de la FES Acatlán de nuestra UNAM, especialista en probabilidad y estadística y miembro de nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias por estar con nosotros, doctor, te lo aprecio mucho, buen día. Buenos días, don Ricardo, un gusto y un honor platicar con usted. Ayer me llamó la atención un artículo suyo, maestro, donde decía que desde sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorados, pues no había encontrado un sistema aritmético matemático similar al que se está usando ahora, palabras más, palabras menos, por parte del gobierno federal. Y decía, advierto que no estoy desmintiendo a nadie, pero sí estoy sorprendido de cómo se están llevando a cabo las metodologías de probabilidad, estadística, en fin, todo esto en tiempos del coronavirus. ¿De qué se trata esencialmente su duda, sobre todo en lo que hace al sistema de Centinela, de seguimiento de la estadística del coronavirus, maestro? Pues mire, las matemáticas y la estadística lo que hacen es proveer herramientas para diversas disciplinas que requieren cuantificar los aspectos de los fenómenos que estudian, y ese es el caso de la epidemiología, que una vez que se tienen datos, pues lo primero que se hace es una estadística descriptiva de los mismos, que esencialmente consiste en realizar operaciones aritméticas con ellos que permitan una primera interpretación de ciertas características, como por medio de porcentajes, por medio de cálculo de tasas, y ahí donde el análisis de estos datos pues ya cae en el terreno en el que yo soy especialista, de matemáticas y estadística. ¿Tiene usted sus dudas respecto a los datos que se están emitiendo, sobre todo en el caso de la probabilidad, de la estadística, maestro? Mire, yo no estoy cuestionando los datos. Yo parto de que los datos son apegados a la realidad. Mis cuestionamientos van más por qué se está haciendo con esos datos, cómo se están calculando ciertas medidas a partir de esos datos, como son la tasa de letalidad o la tasa de incidencia, ¿no? Que se reducen a partir de esos datos. Pero ya los datos los doy por buenos. Sí. Las matemáticas, ¿de qué manera nos pueden ayudar a observar, a diagnosticar mejor la actual realidad y a tratar de anticipar tendencias? No se trata de un acto de adivinación con una bola de cristal, pero sí anticipar tendencias, escenarios. ¿De qué manera las matemáticas pueden ser muy importantes en ese momento, maestro? Pues nos ayudan justamente a ver qué historias nos están platicando los datos. Por eso, una vez que ya se tienen los datos diarios de números de casos por coronavirus, de número de fallecimientos por esta causa, pues lo primero es empezar a calcular tasas, porque un número en términos absolutos no nos cuenta mucho hasta que no lo comparamos con otros números y podemos decir si está aumentando mucho, si está aumentando poco, y poder seguir el pulso a la epidemia, ¿no? Entonces, tenemos básicamente dos tipos de datos actualmente en nuestro país: los datos de los casos que el gobierno puede confirmar, ¿no? Que le consta que tienen el virus, pero obviamente pues la cantidad de pruebas que puede hacer un gobierno del país que sea, pues es una cantidad limitada en tiempo y recursos, ¿no? Entonces también se cuenta con otras formas de métodos de estimación del contagio real, y eso es justamente de lo que trata el método Centinela, que lo que hace es recabar información de 475 unidades monitoras de enfermedad respiratoria en todo el país, de entre las más de 26,000 unidades de salud que tenemos. ¿No lo acaba de convencer el Centinela?
A mí me convence el Centinela, me parece que es el camino que se tiene que hacer, que además es una metodología ya probada desde la epidemia anterior. Entonces, mi tema es realmente por cómo se están procesando los datos del método Centinela. Y aquí lo más importante entender es que los datos, en contraste con los que nos reportan diariamente en la conferencia de prensa, que son casos confirmados al día que se reporta en la conferencia, los datos del método Centinela, para cuando nos los reportan, ya tienen 12 días de vida. Es decir, ese es el tema. Por ejemplo, el jueves pasado, el 16 de abril, que nos dieron un segundo reporte de estimación de casos por método Centinela y que nos dijeron que teníamos 55.951 casos, aunque el dato nos lo dieron el 16 de abril, realmente esa es una foto del 4 de abril, porque lo hicieron al cierre de la semana epidemiológica 14, que finalizó el 4 de abril. Entonces, esos datos, y eso es algo o sea que no los está números claro. los números son mayores en ese momento a lo que realmente nos están informando. Ese es mi punto, es mi punto. Es decir, el 16 de abril nos dicen, tenemos por método Centinela 55.951 casos, sí, pero ese era el 4 de abril. ¿Cómo le hago para, con esos datos, decir el 16 de abril o bien hoy mismo, 21 de abril, cuántos casos estimamos tener el país? Obviamente no se quedó en esa cantidad, ¿no? Ya. Maestro, finalmente, ¿es posible con los datos, aunque estén retrasados de las semanas recientes, hacer un comparativo matemático considerando el porcentaje de crecimiento, de incremento que se está teniendo? Por ejemplo, un comparativo entre casos sospechosos y casos confirmados, y sin afán de catastrofismos tratar de trazar una línea para los días y semanas que vendrán. Pues, por lo menos para tener una foto más actualizada, sí. Claro. Lo que se puede hacer es comparar qué relación hay entre el número de casos estimados por el método Centinela y el número de casos confirmados, pero a la misma fecha. Entonces, si el 4 de claro. con datos del método Centinela sabemos que el 4 de abril había 55.951 casos y que ese mismo día, 4 de abril, había 1.890 confirmados, lo que tenemos que hacer es una división. Dividimos y nos da, en este caso, un factor de 29.6 veces, y entonces ahora ese factor de 29.6 lo podemos multiplicar por el último dato, que fue el de ayer, por ejemplo, que fueron 8.772 casos confirmados, y entonces ya nos podemos dar idea del contagio real, realmente actualizado, con los datos que tenemos hasta el momento. Maestro, algo más que puntualizar, por ahora el tiempo nos presiona, pero algo más que puntualizar que no le haya preguntado. Pues, mire, causó algo de revuelo en redes sociales mi artículo, entonces simplemente aclarar, no estoy yo descalificando a nuestras autoridades de salud, lo entendemos muy bien. Analizando los datos, y también decir que estoy partiendo, tampoco estoy cuestionando la calidad de los datos, con los mismos datos oficiales. Creo que los cálculos se pueden hacer de mejor manera y estoy abierto al debate y a contrastar mis opiniones. Me parece muy bien, ahí está su planteamiento, un debate, por supuesto que sí. ¿Es usted tan buen maestro, doctor, que hasta yo le entendí, fíjese? Muchas gracias, don Ricardo. Le aprecio mucho su participación con nosotros. Ahí está, es un planteamiento, me parece muy inteligente. No se trata de descalificar, pero sí de debatir cómo se están manejando los datos para tener un diagnóstico cada vez más certero sobre el coronavirus. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.